conjunto de identidades diferentes en lo que hace a las prestaciones ciudadanas, al reconocimiento de derechos, a muchas otras cuestiones a las que Castillo hace referencia, ¿no? Esa ampliación en la participación política, búsqueda de mayor contención de derechos en este sentido. ¿Sí? Entonces, Castillo trabaja más esa mirada. Y nosotros, un poco los indicadores del PowerPoint que ustedes vieron colgado en lo que es la primera parte de la presentación de la clase, íbamos analizando esos aspectos. ¿Sí? De los 10 ítems que ponen al principio, están muy bien, están específicos, focalizados. En algunos casos, los que les contesté, que lo que va a debatir es el índice, las prioridades asignadas de lo que es al 1 al 10. Por ejemplo, hay dos que si no existiera ese 1, no existiría el 2 y el 10. Por ejemplo, la globalización económica, la inequidad en el sistema distributivo capitalista, las administraciones neoliberales, y es un 1, un 2. Porque eso lleva a la aplicación de los países que, digamos, están en una situación no equitativa en ese sistema globalizado, a tener que aplicar diseños de políticas públicas en materia de reestructuración del Estado, como la descentralización, la privatización, el auge de las estructuras de del neoliberalismo y achicamiento del gasto público. ¿Sí? Entre ellos el gasto social, hace referencia a un punto 2, ¿no es cierto? Después viene un punto 3, que es en sí mismo la municipalización de las políticas, cosas, ¿no? Y un punto 4, que esto lleva a unas mayores estructuras de si lo vemos desde el sistema de equidad económica, entre las estructuras de clase, que el Estado tenga que ser un mayor contenedor. Otra cuestión, el Estado iniciador solo. No. El Estado iniciador responsable, pero la necesidad de la red frente a los escasos y para el mantenimiento de las políticas. Bueno, esto fue apareciendo. El hecho de que no sean solo políticas sociales reivindicativas en lo que hace a la estructura económica, sino también en materia de derechos civiles, que hace a nuestros tiempos más recientes, ¿no? Bueno, todo eso era más o menos la secuencia. Mal que mal, bien que bien, quiero decir, todos los años viendo y bastante bien. En algunos casos que yo les decía, bueno, falta un poquito más de presión, de contenido, de por qué eligen eso. Después, lo ideal hubiera sido, pero quizás no quedó claro en la consigna, así que me hago cargo yo de eso, hubiera sido no tan genérico, porque casi es raro, sino focalizar eso en las agendas sociales de nuestros ámbitos, que yo se los había dicho oralmente, pero y luego por escrito, cuando les notifico todo, en esa manera indicada la tarea. Justificación que yo la di realmente. Por eso en algunos casos estuvo muy bien desempeñada esa tarea. Todos estos cambios impactó temas de políticas prioritarios, lo que fue la agenda en mi ámbito laboral, ¿no? Ha habido casos muy desarrollados al respecto. ¿Y por qué eso era importante? Porque va a ser el partida de alguna manera de empezar a diagnosticar hacia dónde vamos a llevar nuestro diseño de políticas sociales. Bien. Esto fue como recopilador de lo que es la tarea práctica que debíamos hacer. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algún comentario? Sí. No, un solo comentario. Bueno, yo creo que tuve mucha suerte en el momento de hacer el trabajo, pero incluso agradezco tu devolución y bueno, estuvo muy bueno el espacio de reflexión. Sí, debo reconocer que me generó mucho ruido el cumplir exactamente en las consignas que vos decías. Yo te cuento
experiencia. Sí, Si sí, bien me sí, fue sí. fantástico, mi experiencia personal, y lo compartimos un poco, me costó mucho encontrar una correspondencia entre lo que vos nos pedías en clase y lo que estaba escrito. O sea, a ver, Sí, entre la bibliografía solicitaba. claro, y estaba claro que tenían que ser enunciados breves, todo eso, que teníamos que hacer una priorización, que después teníamos que, había 10 ítems y que después teníamos que desarrollar 5 que considerábamos prioritarios. Bueno, claro, para mí, por ejemplo, cuando vos decías, bueno, pero yo decía, leía la consigna de un cuadro sinóptico, por eso que me manejé con un cuadro sinóptico. O sea, que fue lo que, recordás mi trabajo, o sea, Sí, 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 pero bueno, estuvo muy bien, porque en y realidad vos podés hilvanar entre cuadros, no es tan a estricto mí que me gustó la estuviera. idea de hacerlo en un cuadro sinóptico, esa fue mi experiencia Sí, personal, pero no sabía si porque realmente era en lo que el vos cuadro, querías, digamos, vos lo que porque haces ya es empezar a esa es relacionar. Es base. es un paso más allá de lo que está bien, pero un paso más allá, porque 10 ítems en secuencia, en fila. Claro, eso fue lo que Bien, me pasó. sí, un tema todo, Costó, sobre todo, o sea, digamos lo que no estuvo hice, claro. Me ayuda a decir que le quiten óptica, 10 ítems en secuencia, bueno, yo hice el ¿sí? cuadro sinóptico, en realidad Pero lo que estuvo muy, ponía. pero bien, pero lo tomo como una, no está dentro del requerimiento, Quizás pero la está claro para aclarar excelente, la actividad. Está claro me sirve a mí como devolución para sí, aclarar la actividad. Así que bien. te lo agradezco No, mucho, gracias Moni. a vos, Este, gracias por la devolución no, por también. favor. Punto de partida. Vuelvo a insistir, las notas que van a tener ahí son conceptuales, Está ¿sí? bien, De cómo vengo desempeñándome, si entendí, no entendí, cuál era la idea. La nota por la cual se va a aprobar la materia es con el trabajo entiendo. final, ¿sí? Diseño de la política, es un poco como el presente y ver cómo, en qué tengo que hacer no de lo que ustedes van leyendo y armando solos, ¿sí? Por eso es que me sirve mirar los Bien. trabajos, me sirve la divulgación de ustedes, como para saber, bueno, qué tomamos y qué no, qué cambiamos, bueno, todos estos aspectos, ¿no? Yo, bueno, a mí me preocupa un poco ya la actividad 2. Bueno, Estoy ese un es poco el punto de ansiosa. partida de hoy. eh, Sí. que la hora esta que tenemos, que por favor es, No, vamos a trabajar primero voy a más. entrar por la parte práctica, si les Bien, voy a lo teórico, dale. porque lo teórico queda muy Perdón, Ana, claro. yo quería comentar una cosa Sí, antes que empecemos con vale. la actividad 2, que a mí me costó, la verdad, que me lo mencionas un poco, sobre todo por el ámbito en que yo estoy, separar lo que es política social Pública. de Políticas sí, públicas. políticas públicas o propagandas, como me habías escrito, sí, como algo, digamos, para hacer campaña política. No, el marketing no era un tema de marketing, el problema que yo veía en los dos casos de Sí, la legislatura. El problema que yo veo, pero tiene que ver, perdón, con la estructura propia de la legislatura, en el sentido que la legislatura es como de manera integrada que está haciendo distintas áreas. Y perdón que me tomo este paréntesis, porque a ustedes les costaba, y lo vieron desde la técnica parlamentaria, lo ves desde los indicadores de tecnologías, y que eso indirectamente puede generar una mirada sobre cómo rediseñar la política social, pero en cita social. Porque Praxedis, seguimos explicando un poco la clase pasada, debía tres miradas, ¿no? Generar capital humano, generarse de hoy, generar social, generar cohesión social. Estas cuestiones es que me permite obtener indicadores para luego hacer eso. Pero no están viendo que la legislatura en sí, más allá de los ámbitos donde ustedes están, el legislador departamental, por ejemplo, es la caja de resonancia de las agendas sociales del interior. Y de hecho, perdón, pero han trabajado muchos departamentos de la legislatura. Por ejemplo, hay un departamento, están las dos asistentes sociales, Lilia y Karina, que tiene que ver con todo el diseño de política social, entonces el gasto, y hay todo un presupuesto de legislatura para la demanda de medicamentos
diseño de política social y que viene cambiando todos los años, a veces es para alimentos, a veces es para infraestructura, pero a un monto determinado, de determinado organismo público, determinado comedor. Entonces, hay una parte en la legislatura que se ocupa de eso y que es transversal a toda la legislatura, pero que ustedes ni la tocaron como... ¿Sí? Entonces yo decía, no es el problema que no hayan logrado focalizar, a ver, es un tema que no han logrado focalizar, no manejen la técnica o entiendan qué es, sino desde el desconocimiento del ámbito donde ustedes están, y ese es un problema que tiene que poder desde siempre. Sí, exacto. Sí, es lo único que puedo grabar en ese caso. Gracias. Sí. Respecto a la devolución que usted me realizó, la verdad que fue muy constructiva, porque al principio me sentía un poco como perdida de las consignas, quizás porque me quise circunscribir específicamente a cuáles eran los enunciados, hasta que, bueno, también de manera grupal nosotros tenemos un constructo importante dentro de lo que es esta especialidad, entonces creo que entre todos pudimos salir adelante y entender cuáles eran los enunciados. Personalmente, la observación que usted me ha realizado lo tomo como un proceso de construcción que tiene que ver en la priorización, ¿no? Para mí lo que me facilitó mucho es los ejemplos desde el contexto. O sea, una vez que yo pude visualizar cuáles eran las distintas líneas, las 10 líneas de acción, para mí pude hacer desde mi gestión cada una de las áreas y a cuál correspondía. O sea, como que pude ver mi fortaleza, pero también mis debilidades. Claro, ¿qué falta? ¿Qué me falta en mi área? Claro. ¿Qué me impactó más? Exactamente. Sí, esa es la idea. Porque de ahí vamos a tener que buscar el problema y sobre qué diseñar. ¿Sí? Es que desde ahí parte la idea. ¿Y qué me condiciona? Que fue el gran condicionante para poder desempeñar esto, ¿no? Que hoy tenemos los grandes condicionantes estructurales, porque hoy tenemos muchos más condicionantes, ¿sí? Como el COVID, a ver, pero que ustedes lo han tocado, la acción de la virtualización en el diseño de las políticas públicas y en su prestación, pero también la pérdida, ¿sí? La pérdida de interlocutores, personas, ¿no? Porque ahora todo es un proceso en el sistema, ¿no? Queremos acceder a determinada política pública. Por ejemplo, el otro día un movimiento de vecinos de la zona de las Sierras Chicas me decía, con el cambio de con la situación de COVID, las frecuencias de colectivos, de interurbanos, de todo, no está siendo lo mismo para los chicos que vuelven a la presencialidad completa en las escuelas. Entonces queremos pedir, Ana me dice, queremos pedir que vos le podés pedir el ERCEP o le podés esta carta hacer llegar. No, le digo, pero usted, el ERCEP no audita esto. Bueno, ese desconocimiento de a quién y por dónde lo meto. La Secretaría de Transporte, sí, pero también la empresa, pero el municipio debería ser el iniciador. Y no te olvides de ingresar esto en el CIDI. Sí, pero en el CIDI lo haría a título personal. Sin embargo, somos todos los grupos de padres de 3 municipios de las Sierras Chicas que estamos demandando esto. ¿Cómo lo ingreso? ¿No? También la virtualización llevó a esta pérdida de saber, a ver, quién es el prestador de lo que estoy reclamando, por dónde lo ingreso que no sea un tema individual. No, bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Que también está siendo hoy un problema, ¿sí? Que ya se va a estar reubicando, pero está siendo un problema, y pasa con la demanda de muchas políticas sociales. Por eso la municipalización en ese caso es importante, porque el municipio en su red puede ser el articulador, digamos, para que integrar a los prestadores, digamos, y a los auditores para que esta política, en este caso de un público, pero que tiene impacto en la agenda social, se realice, ¿no? Este tipo de cuestiones también se están dando. Y ustedes, no en todas las áreas, pero las están viendo en sus ámbitos, ¿no? Es que me faltan en la logística de la prestación, que vos, Genoveva, detallás muy bien. En el caso, no sé si está, no lo veo, sí, Ivana, que hizo un trabajo muy interesante también, Ivana,
en el cual visualiza como una práctica que en realidad es del diseño de la política pública en materia del registro de identidad de las personas, pero el hecho del registro de identidad de personas que no se daba por desconocimiento educativo de los padres, y entonces tuvieron que llevar, digamos, de alguna manera el registro civil a los hospitales para garantizar la inscripción del nacimiento de las criaturas. Entonces, un derecho tan básico y vital, digamos, como es la identidad en sí misma, ¿no? Bueno, es interesante lo que ella en ese sentido también comenta, ¿no? Cómo se tuvo que bajar la política a ese rango, a ese nivel. Bueno, eso era la experiencia que tratábamos de que en esta primera parte se entendiera gráficamente un poquito de saber, bueno, cuáles fueron las transformaciones del contexto, algo que ustedes han visto en otras materias, ¿sí? Tratar de sincronizar esos indicadores que ya vienen integrando en otras materias, pero focalizarlo en la agenda social, particularmente en mi área de trabajo, en donde en 5 políticas que realmente note cómo se ha dado esa repercusión. Esa era la idea de nuestro primer encuentro, primer trabajo, la primera lectura de la bibliografía. ¿Qué pasa con este segundo encuentro? ¿Alguna duda más, perdón, respecto a esto? Si alguien quiere modificar su trabajo, en base a lo que estamos hoy hablando, ¿sí? Sepan que sigue abierto y pueden cambiar, ¿sí? Lo único que pido es que me avisen, porque si quieren precisarlo sobre su ámbito laboral y rediseñar esa parte, lo que por ahí se lo sugerí o les dije que es mucho más genérico, es optativo, lo pueden hacer, ¿sí? Como para ya poder focalizar luego en su trabajo sobre qué diseño de política social van a estar trabajando. Bien, ¿alguna duda más al respecto? ¿O algún comentario? No, profe, por ahora, en mi caso no. Perfecto. Vamos a lo que sería la segunda clase, que tiene que ver con esto de decir que el Estado no es un iniciador solo. Que el Estado puede ser el iniciador, pero que para que una política social se mantenga en el tiempo, es bastante importante, hoy por hoy, generar redes de actores donde cada uno tenga una habilidad, un rol y una función para que esa política social permanezca en el tiempo. Para concentrarme en 3 ítems, la función social, que son estas 3 de las que estábamos hablando, y la necesidad de que cumplan esas funciones, haya redes de actores ocupándose de que no solo del diseño de esa política social, sino también que con el paso del tiempo esa política social se mantenga activa. No solo porque convocamos a otra gente idónea, digamos, a otros actores idóneos, comprometidos y con conocimiento de esa realidad social sobre la que vamos a actuar, sino también porque a veces también convocamos a otro prestador que tiene recursos económicos, que va a ser socio con el Estado, ¿sí? De alguna manera, darle capital para que esa política social se cumpla, ¿sí? Para darles un ejemplo, y ya vamos al PowerPoint y el apunte, darles un ejemplo. 2 políticas que trabajan mucho en red. Las políticas de vivienda social, porque ya lo habíamos dicho en la clase pasada, hubo muchísimos fracasos, digamos, de viviendas que se iniciaban y luego faltaba el presupuesto, el Estado era el único prestador de los recursos y las casas quedaban a media, ¿no? Como una construcción a medias, ¿sí? Entonces luego se fueron hilvanando, fíjense, programas como el Yo Tengo, ¿no? Donde el municipio aporta el territorio, pero el financiamiento, en parte, no solo lo otorga el Estado, sino también las cooperativas prestadoras de servicios públicos, ¿no? A los efectos de ¿por qué? Porque a futuro también es ganancia para ellos, porque van a ser los prestadores del servicio público de otra zona urbanizada. Entonces un ganar-ganar, ¿sí? Otro actor
digamos, en esta faz privada, pero que le interesa colaborar, ¿sí? Porque también tiene su rentabilidad y ganancia en eso. Otros prestadores de urbanos, como puede ser el que tiene fondos para ellos, los que accede el municipio. Hablando de tres actores, a los cuales se suele sumar la comunidad regional, municipios asociados y la zona de establecer la prestación de red y de las prestaciones, digamos, de urbanización, como recolección de basura y muchas otras cuestiones que exceden a el ejido de la jurisdicción de un solo municipio, porque a veces esos planes de vivienda se hacen en los límites intermunicipales y empiezan a correrse, es decir, ¿dónde me toca a mí como municipio prestar servicio y hasta dónde le toca al otro municipio? Y esas zonas grises, donde generalmente por ahí se desarrollan políticas de vivienda y entran en ese blanco de disputas de quién es el prestador, ¿no? Bueno, todo este tipo de cuestiones generan una red que garantiza de alguna manera que la obra de la vivienda, ¿sí?, prospere. ¿Por qué? Porque si solamente fuera el municipio el responsable, o el Estado provincial el responsable de otorgar los terrenos, de planificar y de financiar construcción, en algún momento puede que se interrumpan los recursos y es una política que nunca llega, ¿sí? Esta es la importancia de las redes de prestadores. La otra importancia que, por ahí me olvido de los trabajos, pero no sé si eras vos, Mónica, en el Ministerio de Trabajo. ¿Quién estaba en el Ministerio de Trabajo? Mara. La red, digamos, de inserción laboral, ¿sí? Y para que no se vayan desde los municipios, para no que se dé el éxodo de migraciones, entre el municipio, los organismos de trabajo de la provincia, las escuelas de capacitación como los CEDER, que también tiene que ver con industrias, y los convenios universitarios también para llevar, digamos, carreras terciarias, técnicas a los ámbitos regionales. Dos fines: formación educativa y movilidad social, y con el otro fin, inserción laboral regional, ¿no? Y que no se den las migraciones, que se queden con poblaciones pasivas y toda la activa emigre, ¿no? Es la otra del interior. Bueno, a esto hacemos referencia con el tema redes, ¿sí? Y a lo largo del tiempo hemos tenido problemas a la hora de poder desarrollar políticas sociales porque las pensamos solamente de nuestro área de trabajo, el diseño, sin pensar cuáles son los otros involucrados. Y en paréntesis, de antes de entrar de lleno a la bibliografía, para decirles, a ver, trata esto de los involucrados y que tiene que ver con el diseño de políticas sociales que ustedes van a tener que trabajar para aprobar el módulo. Dije que lo iba a adelantar a la segunda clasificación de ello y de ver, digamos, el diseño, para que entiendan a lo que hacemos referencia con las redes, ¿sí?, de actores. El primer encuentro que hemos tenido nos ha servido un poquito para diagnosticar, ¿sea? Para ver qué nos condiciona y diagnosticar a muy grandes rasgos en qué situación estamos en nuestra agenda. Pero en función de eso también nosotros tenemos que diseñar una política social, con las características que vamos a ver hoy en materia de política social. Ahora bien, ¿cómo se arranca esto? Que es parte del encuentro 4, pero tenemos que adelantar para que entiendan la red. Y para eso vamos a ir un segundito a un trabajo final modelo, ¿no? Que me han autorizado que ustedes lo visualicen para entender las implicancias académicas respecto a cómo desarrollar y cómo se da en método y en la aplicación de la técnica de una política social. De quién era el alumno, ¿no? Alejandro es una persona de un rango alto en gendarmería, en Jesús María,
El problema es que Alejandro veía que se ocupaban de las cuestiones de gendarmería y los controles de gendarmería, pero permanentemente tenía que asistir a cuestiones que no eran de su competencia y que le pedía el municipio que asistiera, que en materia de violencia de género. ¿Por qué? Porque muchas de las prestaciones, o sea, las denuncias o el sistema de denuncia, uno lo ve por la ley Micaela, no está desconcentrado, pero las prestaciones son muy concentradas, muy bien realizadas desde el pueblo de la mujer, pero a veces la llegada es a medias al municipio, ¿no? Entonces, él tenía muchas veces que asistir, o ayudar, o tomar funciones en un área en la que veía que el municipio empezaba a tener problemas. ¿Sí? Entonces, en base a eso, él quiso construir el diseño de una política social. ¿Desde dónde la construimos primero? En identificar el problema. Algo que ustedes ya han venido trabajando. ¿Cómo se identifica un problema? Lo importante es que el problema sea lo más específico y focalizado posible. Es decir, no puedo, en la situación problemática, debo ser otra vez, como les pedí ayer, pertinente, sintético, concreto e inespecífico. Por lo tanto, no me sirve un título marketinero y abstracto. Es decir, continuar la lucha contra la violencia de género para reivindicar los derechos de nuestras mujeres en nuestro municipio. Ahí tienen un título totalmente marketinero, pero que no me está definiendo ni focalizando en qué aspecto de la política social me voy a ocupar. ¿Sí? Bien, comparto pantalla y lo vamos hablando. No sé si lo tenía abierto. Después le voy a mostrar la otra parte. Es la punto de partida con el que vamos a arrancar. Entonces, el problema de abordar debe ser específico. Obviamente que el problema de la violencia de género tiene muchas aristas, tiene las aristas psicológicas, sanitarias, pero esas de alguna manera, él decía, están contenidas. ¿En qué sentido? Bueno, hay prestaciones en materia de psicólogos, de contención, se paga hoteles para que la víctima pueda alejarse. El problema, dice, principal a abordar, que tenemos dentro de todo lo que implica la violencia de género local, es que al término de 3 o 4 meses, cuando vos lo asististe como Estado en estas ayudas, la persona violentada vuelve a su victimario por no tener independencia económica. Entonces, el foco de lo que ellos querían hacer en la política social es atender ese problema. Entonces, limitados medios por parte de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar para lograr la independencia económica de sus victimarios a nivel municipio. Entonces, fíjense que aparece bien focalizado. No me voy a ocupar de la atención psicológica, no me ocupo de esas aristas, esa parte de políticas que ya está. Me quiero ocupar de otra parte, ¿sí?, del problema de violencia de género que hace que la persona violentada regrese al victimario, una vez que el Estado inclusive los ha asistido. ¿Sí? Entonces, el problema debe estar muy específico y focalizado. ¿Qué le está faltando acá? ¿No? Porque esta es una corrección primera. Focalizar de alguna manera características de las personas. Problema principal. En paralelo y en espejo, porque es en espejo, yo tengo que expresar a eso. Es decir, frente a la situación problemática, que es lo opuesto en negativo, debo expresar la situación superada en lo que es el objetivo general, lo que yo quiero lograr interviniendo este problema principal. Fíjense que dice, brindar herramientas para lograr la independencia económica por parte de mujeres víctimas de violencia familiar. Perdón, yo estoy viendo solamente un archivo, un listado de archivos de descarga, no sé si todos ven lo mismo.
Ah, ¿no están Así viendo es. el problema? Estamos viendo Bueno, ve que ustedes están viendo. Por eso cuando empecé a ver, digo, todas las Qué descargas, bien, todo, y gracias. no cambió. Ahí A sí. ver. Ahora sí. ¿Ven? Problema principal, espejo al lado. Ahora sí. Lo que es el problema específico, lo que yo voy a lograr erradicar cuando intervenga ese problema. ¿Qué voy a hacer con eso? Luego, lo que debo hacer es desglosar el problema principal en las distintas causas que yo creo que ocasionan ese problema principal. No más de 5 siempre, no 5 o 6. Si yo pongo 20 o 25 causas, alguna no es relevante, ¿se entiende? Siempre me tengo que enfocar en lo prioritario. Por ejemplo, ¿cuál era la causa del problema número 1 que ellos concebían? Inexistencia de registros exhaustivos que permitan determinar las herramientas más adecuadas para empoderar económicamente a las víctimas. Es decir, no se sabe, una vez que vos atendés a la víctima, muchas veces no se sabe qué pasó económicamente con la víctima, si logró la independencia, se pierde el registro, ¿no?, de qué pasó con la víctima, y tampoco hay como un programa de cómo asistirla. Mara, vos después sabrás, porque podés conocer más del tema, de cómo integrarlas al sistema económico y dar seguimiento en eso. Entonces la idea, luego, esa era la primera causa que ellos veían, por lo menos tener un registro en el municipio, ¿sí? Esa era la primera causa. El objetivo específico con el cual yo voy a cumplir el objetivo general es tratar de erradicar la problemática que yo tengo. ¿Cómo considero que voy a erradicar esa primera causa problemática? Creando un registro de violencia intrafamiliar a nivel municipal, contemplando los indicadores para determinar las herramientas más adecuadas que permitan lograr la independencia económica de las víctimas. O sea, habilidades, competencias que tenían las víctimas, a ver, situación que tienen familiar, bueno, un registro de la situación. Primera causa. Segunda causa, la dificultad de las víctimas para acceder a ayudas económicas que le permitan independizarse de sus victimarios. Y bueno, ¿cómo erradicarían eso? Gestionar y otorgar microcréditos a las víctimas de violencia intrafamiliar que le permitan solucionar inconvenientes habitacionales y de ingresos mensuales. A ver, después ustedes lo van a ver. Lo que quiero que vayan entendiendo y que va a ser tema de discusión en los grupos y en el armado, que es lo que más cuesta, es precisar el problema, expresar en positivo el problema, pero fundamentalmente desglosar las principales causas del problema y luego ir a cómo considero podría erradicar eso. Y que sea pertinente, digamos, una cuestión con la otra, ¿no? Lo que pueda conseguir. Luego, esto lo vamos a retomar después, tienen un diagnóstico. Un diagnóstico es un poco lo que ustedes empezaron a hacer en los 5 puntos que trataron de dar, digamos, a una lectura de la situación en sus propios ámbitos laborales. Pero fíjense que el diagnóstico tiene que ser muy puntual, muy específico, con datitos y no más de una página o 2 páginas. El esquema que les estoy mostrando es el esquema de diseño de políticas sociales que se hace a nivel universitario y de ONG o de fundaciones cuando solicitamos fondos internacionales. Por eso es muy compacto y muy concreto. Y ahora vamos a la parte de construcción de redes. Porque si bien aquí el iniciador es el Estado a nivel de jurisdicción del municipio, ¿quiénes son los que pueden ser sus socios estratégicos para diagnosticar las personas que tienen esta problemática, para ayudarlos o asistirlos para la inserción laboral de estas personas, para ver quiénes son nosotros? Porque el propio municipio lo excede totalmente, aunque sea el iniciador. Entonces eso nos lleva a preguntarnos sobre los otros actores socios en este tema, que nos pueden brindar información,
que nos pueden dar recursos, que nos pueden dar asesoría y que pueden tomar una red de responsabilidad respecto a este tipo de prestación. Entonces ahí viene la identificación de actores o de los involucrados. ¿Quiénes? ¿Sí? No solo el municipio, sino quienes tienen algún aporte o vínculo o posibilidades de diagnosticar, de activar o de realizar prestaciones para erradicar cada una de estas causas que llevan a la problemática principal. Obviamente el primer involucrado que aparece es la víctima de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la situación de ello? Y bueno, deben conocer el proyecto, los debían concientizar, lograr sensibilización con el mismo, permitirles participar, que ellos mismos digan a dónde están sus limitaciones para su inserción económica. A ver, en muchos casos decía, bueno, tenemos planes a nivel estatal, pero en sistema de cuentas compartidas, o sea que lo cobra, o la tarjeta la tiene mi esposo, que es el victimario, ¿se entiende? Entonces, ¿qué limitaciones o qué situaciones encontraban en las víctimas de violencia familiar? El grado que tiene de influencia o poder para que el proyecto se concrete, y en este caso es alto, ¿sí? Porque son ellos, ellas, principales referentes que deben nutrir el proyecto para que realmente les sirva, ¿sí? Después va tomando los distintos actores, Unidad Municipal de Políticas de Género, también que tenía un alto poder de decisión, Polo de la Mujer de la provincia de Córdoba, que es la unidad de referente para la atención psicológica y emocional, la Secretaría de Finanzas de la municipalidad, porque en realidad tienen que efectivizar el pago de las ayudas en el proyecto en caso de corresponder. Y ellos le pusieron medio en su rol decisor. ¿Por qué? Porque su rol es más bien operativo y no decisor. La decisión de acceder, de generar recursos para esto no viene desde la Secretaría, viene desde otros grados de conducción, ¿sí? Secretaría de Gobierno, ONGs dedicadas a la defensa de mujeres y similares, que había que precisar nombres y responsables en la región, cámaras empresarias de la zona, ¿sí? Como para precisar puntualmente quiénes pueden asistir para dictar capacitaciones, efectivizar inserciones laborales, empresas u organizaciones de la localidad. Fíjense, ¿quién falta acá como un actor importante en el cual el municipio no tiene en cuenta en la red? Ustedes son parte, uno de ustedes es parte de ese actor que no está aquí. ¿El victimario? Salud. Ministerio de Salud, nosotros. Claro, Ministerio de Salud, pero... No está Salud, pero Salud creo que trabaja a través del Polo de la Mujer, ¿o me equivoco? Sí, hay algunas acciones que se hacen de manera conjunta. Sí, se puede trabajar. Pero fíjense, para este proyecto, pero para este proyecto, ¿quién, Mara? Digo, pero debería estar apartado el Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, lo que sea, como que no está en conjunto, o sea, trabajan en conjunto con el Ministerio, el Polo de la Mujer y eso, pero creo que es un ente separado, me parece. Bueno, ¿no? ahora me pongo de abogada, del diablo. ¿Por qué Salud? No, yo me quedé pensando en el victimario, digamos en un abordaje del victimario. Está bien, pero están ¿vieron? Este es el problema que se presenta. Sí. Se están yendo fuera de la focalización del problema. Sí, es verdad. Yo no me voy a ocupar sanitariamente de estas mujeres, me voy a ocupar de su independencia económica. Claro. A ver si me entienden el foco. Nosotros poco podemos hacer de salud desde la economía. Claro. Pero bueno. Claro. Me falta el ministerio, estoy hablando de formar laboralmente a estas mujeres. ¿El Ministerio de Trabajo no tiene nada que decir? El Ministerio de Trabajo. ¿No tiene nada que aportar? Dice Subsecretaría de Trabajo, sí, dentro de la Secretaría de Gobierno dice la Subsecretaría
Secretaría de Trabajo está del incluida ahí. municipio, claro, del municipio fundamentalmente, pero no la provincia. La provincia tiene la red para aportar. Pusieron desde la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Trabajo, pero lo trabajan del municipio, no aclararon que desde el municipio, no está la entidad provincial. Y la entidad provincial es la que te puede ayudar a la formalización del empleo y a dar continuidad a ese registro. De saber quiénes ingresaron, qué capacitación y en dónde entraron, bajo qué programa, ¿sí? ¿Se entiende? El filtro del actor tiene que ver con el foco del programa. No puedo ampliar la red de actores sin tener claro en lo específico de qué se ocupa cada uno y que tenga pertinencia a lo que yo quiero erradicar. Porque acá puedo llegar a sumar, a ver, múltiples actores que se pueden ocupar de distintos focos de la situación de violencia de género, el victimario del que hablaban ustedes, del sistema, pero a ver, pero lo que estamos viendo es el estudio focalizado, ¿sí? Una política muy específica en este caso, que es atender esto. Bueno, para atender estos actores es el filtro que quiero que ustedes empiecen a pensar a la hora de que van a definir un problema, desglosarlo y trabajar sobre eso para el diseño de la política social, es qué actores, y discutir los actores. Algo que vamos a hacer en la última clase, cuando retomemos esto, otro caso, fíjense, tenía un municipio, Colonia Tirolesa, y el secretario de gobierno tenía un problema espantoso, que nosotros nos reímos, una pavada lo que te pasa, y él decía, no era una pavada, para mí es espantoso, no sé los problemas que tengo. ¿Saben qué pasaba con el municipio de Colonia Tirolesa? En la ruta 40 hay 44 kilómetros que que traspasa 3 o 4 municipios y generalmente tiene graves temas de accidentología esa ruta. Y el problema es que cuando alguien se accidentaba en esa ruta, el único que salía a auxiliar era el médico con la ambulancia de Colonia Tirolesa, ninguno de los otros 3 o 4 municipios. Y él tenía un problema político porque llegaba, por ejemplo, el médico había salido a atender una emergencia en la ambulancia del municipio, en una ruta provincial, y venía alguien con algún problema de salud en el propio municipio y no encontraba el médico, y peor si era un caso grave, no estaba en la ambulancia, ¿sí? A ver, el capital político que ellos iban perdiendo por esas situaciones era altísimo, pero tampoco podemos no salir a auxiliar, entonces, y nadie nos ayuda. Entonces, fue todo un desafío armar la red de quién te podía ayudar y asistir para que no sea la única ambulancia y el único médico financiado por la municipalidad que salga a atender accidentes en la ruta provincial. Y fue toda una historia armar esa red de actores, ¿sí? Para poder erradicar ese problema que tenía, que le estaba generando un problema político importante en el municipio, pero que no podía desconocer o dejar de hacer la ayuda humanitaria que implicaba salir a auxiliar ruta, ¿no? Bueno, se terminó armando, ¿saben con quién? ¿Quién fue su socio estratégico? Fundamentalmente Bomberos de Jesús María, ¿no? Con ellos hicieron como una asociación, y con el municipio se pagaban médicos rotativos de los 2 municipios, y frente a la situación de emergencia se turnaban para que saliera también el área de bomberos. Pero fue pensar en la red, ¿no? Por eso la red es tan importante, para que no tenga que salir uno solo, ¿sí? Con el costo que eso implica, con lo que se descuida de otras áreas para atender un problema, una problemática social, el armar la red de contención. Y ese es el desafío estratégico más grande que tiene el diseño de la política social, porque la problemática nosotros podemos llegar a verla, desglosarla lo podemos lograr. Ahora, ¿quién efectiviza los recursos para que eso se cumpla? Ahí viene el problema. ¿Sí? Porque el iniciador muchas veces te dice, no tengo, o no tengo para mantenerlo, o en realidad voy a destinar fondos para otras cuestiones que son prioridades, como este caso, para el municipio que me vota.
¿sí? Entonces, atender a la red. De esto se trata el armar redes de contención. Y hasta acá llegamos con la parte de lo que va a ser el trabajo final. Después lo vamos a seguir retomando. Pero es para ilustrar lo que ustedes van a leer en la bibliografía de hoy. ¿Sí? A grandes ejes. Dejo de compartir y vamos a los ejes de la bibliografía de hoy, que tiene que ver con el texto de diseño de políticas sociales, su diferencia con lo que es diseño de políticas públicas, y fundamentalmente la función social y el de las de actores, el diseño y la gestión de las políticas sociales. Ese es el tema que hoy nos ocupa. En esa bibliografía entra en detalle temas que ya hemos abordado. ¿Qué diferencia el diseño de una política social de una pública? ¿Cuáles son las funciones de la política social? Entra en temas de cómo están las redes de contención, si el Estado es un iniciador solamente o es el actor preponderante, digamos, pero se auxilia con otros actores para garantizar la prestación de la política social. Y de eso se trata la actividad número 2, porque en última instancia lo que implica la actividad 2 que tienen que desarrollar hoy, podrán ver ustedes, que es un checklist donde puntualmente lo que aborda es capcioso para que ustedes entiendan. La función de la política social, les puede decir un punto, es la erradicación de la pobreza. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso a la luz de los textos leyendo y lo que hoy estamos charlando? ¿Qué es? Falso. Porque el diseño de la política social tiene que ver con estas funciones. Inversión en capital humano, movilidad social del capital humano en materia de salud, de educación, de vivienda, de derechos inherentes a la persona para lograr su competitividad y su equidad social, tienen que ver con sistemas de compensación social y tiene que ver con que cumple el rol de cohesión social, de ser integrador de la sociedad. Ahora, esos 3 aspectos se tienen que dar de forma conjunta para que sea un diseño de política social. ¿Sí? Son 3 funciones, no puede cumplirse una y no la otra. Se tienen que cumplir las 3. Si yo diseño una política social solamente como un mecanismo de compensación, que cumple esa función, pero que no cohesiona a la sociedad, y está mal, hay un problema en el diseño, en la permanencia o de esa política social, o el no haber sabido diseñar etapas distintas de esa política social. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos ejemplos tenemos? Los planes. ¿Qué genera hoy dentro de las grietas, en los contextos y en los argumentos que uno todavía los escucha a sus hijos con 12 o 13 años discutiendo estos temas? Los planeros frente a los que trabajan. ¿Qué pasa con ese tipo de diseño de política social? Técnicamente es un excelente diseño de política social que cumple con la función de compensación social. Pero mantenerla en el tiempo de la manera que la hemos mantenido, sin una segunda política de inserción laboral formal, ¿sí? ¿Qué hace que se genere? Que se rompa la cohesión social. Entonces, el vago que mantenemos con nuestros impuestos desde el Estado, estoy hablando de los argumentos sociales, quiero decir, no tiene que ver con líneas de pensamiento, sino con parte de las discusiones que se dan en los esquemas partidarios incluso, ¿no? Entonces, es él contra mí, y el otro dice, porque está inserto y formalmente tiene lo que yo no tengo, entonces me corresponde el plan. Este es el problema de un diseño no estratégicamente planeado, ¿sí? De hecho, en la técnica, los politólogos decimos que el diseño de una política social asistencial de esta naturaleza no puede durar más de 6 meses a un año.
y viene durándonos como 4 mandatos presidenciales diferentes, ¿no? Del color político, partidaria. Pero ya veremos por qué efecto, cuál situación, eso es parte de la discusión. Pero lo ideal es que una política social no cumpla solamente una de las redes, de estas funciones, solo compensación social. Acá genera problemas de cohesión social porque está generando rupturas en la sociedad. ¿Sí? Estamos generando sociedades duales entre los que están insertos al sistema y los que no están insertos al sistema, y ayuda ya con una mirada clasista, ¿no? En función del que recibe ayuda. Entonces no cumplimos con la cohesión social, pero tampoco estamos cumpliendo verdaderamente con elevar el capital humano. ¿Por qué? En algún momento la instancia educativa de que si no presentaban de alguna manera el carnet de vacunación completo de los hijos, ¿se acuerdan? Y la matriculación en los colegios, se les cortaban los planes. Esa era la idea una primera idea de ir generando capital humano, es decir, garantizar la escolaridad y no la deserción. ¿Y qué pasó con eso en plena pandemia? ¿Se entiende? ¿A qué voy con esto? Analicemos las políticas sociales actualmente implementadas a través de PROS bajo este filtro de las 3 funciones que debe cumplir. Y a la hora que nosotros diagnostiquemos nuestra situación de ejecución y de diseño y ejecución de políticas en nuestra área, y de posible diseño de las políticas sociales en nuestro ámbito laboral, tenemos que prever que en lo que establezcamos como situación problemática, como tema a erradicar, cumpla con estas 3 funciones. Obviamente se necesita inicialmente un fuerte recurso económico para iniciar, que puede ser el iniciador el Estado y luego puede ser compensado por la red de actores. Ustedes después tienen un... Sí. Disculpas. Tenés que retirarte, Moni. Tranquila. No quiero retirar. Desbúrrame. Sí. Las 3 funciones, concretamente, una es elevar el capital humano, Sí. la otra es la de cohesión social. La tercera, y la otra, compensación social. Compensación social. Por eso decimos, por ejemplo, dando los ejemplos, es una política de compensación social. Pero con el paso de prolongarla a lo largo del tiempo y de no insertarlo formalmente el sistema económico a toda la gente que recibe un plan, rompe con la política de cohesión social. ¿Qué quiere decir cohesión social? La sociedad integrada, la sociedad no dual, no se disputa su mirada entre clases, hasta de manera excluyente, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Y también está fallando con la política de capital humano, porque no estamos generando en esas familias para que entren al sistema formal. Entonces, está cumpliendo solamente un aspecto, ¿sí? También pasa con políticas donde elevamos el capital humano, ¿sí? Pero no le podemos dar, pero no tienen un sistema de compensación social a nivel familiar. Es decir, yo quiero cada vez formarme más, bueno, no pasa como en el caso de ustedes, ¿no? Pero cada vez quiero formarme más, pero tengo un condicionamiento salarial que no me permite una mayor formación, y tampoco el Estado me asiste en esta movilidad de capital humano. Pasa no tanto en Argentina, donde tenemos el sistema educativo que tenemos, pero sí pasa en otros países. Chile no existe la movilidad social en la formación de capital humano, ¿sí? Tampoco existe la compensación social, aunque tenga el nivel de ingresos de PBI más alto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, ver esto, por eso es que en las últimas elecciones había ganado todos los partidos socialistas, ¿no? A ver, ver estos temas. Nosotros, lamentablemente, dentro de lo que hace a las funciones de capital, de elevar el capital humano, requeriría por parte del Estado que el Estado tenga una alta inversión en desarrollo. Y lamentablemente ustedes van a siempre
lo que implica el CONICET farmacéutico y para el desarrollo satelital, dentro de todo es bastante alto, digamos, la inversión en esas áreas, pero estamos hablando de 2 áreas y escapan muchas otras áreas en lo que hace el desarrollo de capital humano. Y después ahí ustedes tienen un detalle en el mundo de cómo son las inversiones de I+D a nivel Estado. La otra cuestión es la compensación social, que la compensación social, para que se garantice, necesita mucho de las redes para luchar contra la pobreza y la indigencia, pero también para los derechos civiles no reconocidos. Yo tomo estos temas nomás porque como los toma la bibliografía, habla solamente de la equidad en base al sistema económico, pero no habla de equidad, como habla Castillo, en relación al acceso de derechos civiles, ¿no? Como pasó con, por ejemplo, las personas de identidad de género homosexual, bueno, que no tenían derecho al matrimonio civil, o como, por ejemplo, el año pasado fue muy interesante el caso del rediseño de una política social que generaron unos alumnos de la APROF para la fertilización asistida, porque en la forma en la que está diseñada la política, el cupo y el proceso de la política, ustedes saben que solo atendía a heterosexuales, con lo cual la prestación no está ayornada a los nuevos derechos civiles que se van garantizando, y eso es lo que ellos visualizaban en su diagnóstico. Entonces, tan simple de su programa final para aprobar la materia, tenía que ver con esto, con incorporar la cuestión de género a la política de fertilización asistida, en un programa que ya tiene la prestadora, ¿no? Este tipo de cuestiones es lo que tenemos que empezar a ver. Y en esa red ya no solo aparecía el Estado, sino también aparecían la ONG, otro tipo de movimientos, ¿no? Que estaban reclamando, y organismos de derechos humanos que estaban reclamando de este tipo de prestaciones. De hecho decían que tenían un montón de situaciones de amparos en la justicia por no contener este tipo de temas, ¿no? Entonces también tiene que ver, bueno, y en nuestra área, ¿qué pasa con esto? En nuestro ámbito laboral, ¿qué pasa con esto? ¿Qué estamos descuidando que está generando la compensación social parcializada, pero hay sectores a los que no estamos conteniendo y no estamos integrando y que ya tienen derechos civiles adquiridos? Bueno, este tipo de visualizar en las funciones básicas de la política social, y también hay, bajo esta lupa, el arma de redes. Y la cohesión social es que toda política social a su vez debe aspirar a que la sociedad al ejercicio de una política donde integre a la estructura social, con un criterio universalista, la integración. ¿Qué quiere decir esto? Si yo genero políticas privilegiando a un grupo social, pero descuido al sector, digamos, de la población activa, porque no les doy las prestaciones, por ejemplo, el salario, no me acuerdo, no sé, alguno que es contador, yo no me acuerdo las prestaciones que tenemos de ingresos familiares que te da el ANSES por el menor sueldo para los hijos, que eso no ha tenido movilidad en los últimos años, prácticamente es ínfimo las prestaciones por situación familiar, pero los otros sectores sí van cambiando sus prestaciones y el nivel de los ingresos. Entonces, ¿eso qué genera? Entre la clase trabajadora y la clase del sistema informal hay disputas, ¿sí? No estoy generando cohesión social. No estoy generando cohesión social si privilegio un sector en las prestaciones en relación a otro sector, como puede ser el sector de los jubilados. Pensar siempre en que en una mirada integradora, ¿no? Que no ponga a distintos grupos sociales en situación de enfrentamiento. Y eso ha pasado
bastante, digamos, en los últimos años, por algunos problemas en lo que hace el diseño de las políticas sociales. Y es algo que vamos a ver la clase que viene. ¿Por qué? Porque las prestaciones cada vez son más focalizadas para sectores emergentes y continuadas eternamente que con un criterio universalista, ¿no? Que es la mirada de mantener también un equilibrio entre las características de los diseños de políticas sociales y a quién asisto, a quién atiendo. La política que estamos viendo del municipio de violencia de género, por ejemplo, es transversal a todas las clases sociales, porque no tiene que ver solamente con los ingresos económicos. Obviamente, hay una mayor vulnerabilidad en los sectores emergentes, pero no necesariamente se han llevado algún tipo de estadísticas donde sectores involucrados, digamos, en una estructura de ingreso económico mucho más alto, también han tenido el mismo tipo de problemas, ¿no? En cuanto al sometimiento por parte del victimario. Bueno, ver esto, que se cumplan las tres funciones. La capital humano siempre fortalezca a pobres y marginales, y a los que tienen otro nivel, siempre en la corriente central de la actividad social. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ustedes muchos son jóvenes, pero algunos son de mi edad. Quienes cursábamos las escuelas de los años 80, las escuelas primarias, la escuela secundaria, entre los 80 y los 90, la escuela pública, iban desde los dueños de supermercado hasta los sectores más emergentes, y vos tenías compañeros de todas las clases sociales, y era una cuestión totalmente integradora en la educación, y prácticamente iban todos con un rango de conocimientos habilitados para la vida universitaria. Eso, con el paso de los años, se ha ido deteriorando, y se ha vuelto una cuestión mucho más clasista entre las estructuras de las escuelas públicas y de las escuelas privadas, ¿no? Entonces eso va en deterioro de lo que es la mirada del capital humano integrador y cohesionador de toda la estructura social. No así ha pasado con, que Neoveva lo sabe, con la prestación sanitaria, porque en última instancia la prestación sanitaria en los sectores públicos y en el sector privado sigue siendo de un mismo rango de calidad. Entonces, también tenemos estas situaciones, ¿no? Pero tiene que ver con la movilidad social integradora entre toda la estructura de clases. Mejorando los accesos a los servicios que estamos hablando, y se trata de desarrollar habilidades no tanto del mercado para la inserción laboral o tener más recursos, sino habilidades políticas y culturales para realizar intervenciones sociales de calidad, porque si nos quedamos solo en lo económico, que es importante, insisto, pero podemos descuidar la acción social. ¿Sí? Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para mirar al final ese diseño de política y pensar que sea una política integradora de todas las estructuras de clase, que nadie cuestione, que nadie cuestione. Se trata de dar habilidades y competencias para la movilidad social. A ver, quienes hemos sido hijos o nietos de almaceneros de pueblo, con abuelos prácticamente comados, si no hubiera existido la educación pública para nuestros padres, muy difícil era la movilidad ascendente de capital humano, sin los secundarios formadores, sin la universidad formadora, sin esa estructura de contención culturalmente. Entonces, no es tan ajeno a las realidades educativas nuestras en un posgrado, ¿no? Somos la segunda, quizá, o la tercera generación que recién ha accedido a esta movilidad de capital humano a nivel educativo. Y con el paso de los años que se ha ido deteriorando. Bien. Para que esto se sostenga, no es lo mismo que el Estado lo piense por sí y solo, a que lo piense la red. ¿Por qué? Porque la red es multidiscursiva, ¿sí? La red me lo va a ver
ver desde su vivencia social en el espacio en el que está, me lo va a ver desde su mirada empresarial, desde su mirada formativa. La red tiene una múltiple mirada que enriquece el diseño de la política por encima de si el Estado queda solo focalizando la mirada y construyendo este producto. La red enriquece, puede ver los distintos eslabones de integrar la política y de cómo hacerla llegar de la manera realmente más necesaria al sector o al usuario destinatario. Voz al usuario destinatario, porque el usuario destinatario aparece involucrado en estas redes. Entonces, cuando construimos a veces políticas sociales en un municipio, ¿saben con quiénes hablamos? Con la figura del prescriptor, que pasa a ser muy importante. Yo tengo que construir agendas políticas, sobre todo para plataformas de gobierno, para conducciones que aspiran al ejercicio del gobierno en el municipio y están afuera, y quieren ganar las elecciones. Para su plataforma de programa, lo que uno hace es ir a diagnosticar. Y para eso, ¿con qué diagnosticamos? Con la figura de los prescriptores, porque muchas veces es muy oneroso y no se tiene para generar, pagar consultoras, encuestas. La más barata te sale 100.000 o 200.000 pesos y vos, a ver si no se da eso, a veces no se tienen esos recursos. Entonces se usa la figura del prescriptor. ¿Quién es el prescriptor? Yo quiero saber algún tipo de política en materia de debo erradicar situaciones de víctimas de ilícitos en un municipio determinado. ¿A quién voy a hablar? ¿Quién me puede dar datos sobre los índices de delincuencia, casos, problemas, drogodependencia? ¿Quién me puede dar datos de qué está pasando en un municipio sobre eso? La policía primero. Y el jefe departamental, que me va a hablar de toda la regional, ¿sí? También en un territorio determinado. Sí. ¿Quién más? Los propios referentes barriales, inclusive. Sería lo que antes denominábamos como informantes claves, ¿no? No sé si ese será... Es eso, los prescriptores le decimos. Que son los que te van diciendo que el informante clave bien. A su vez es el prescriptor. Bien. Prescriptor es como el rol del médico con el farmacéutico. Hay que trabajar esto. Ese es el prescriptor, porque tenemos un problema con ¿Una esto. escuela puede ser también? Sí, más que la escuela, las cooperadoras. Bien. ¿Saben por qué? Porque la cooperadora te integra al padre, a los chicos, a los docentes, a la directora y a veces a la inspectora. Entonces manejan una red de conocimiento de zona, de barrio y de influencia que no maneja la escuela sola. Las cooperadoras escolares. Centros vecinales, centros barriales, clubes barriales. Y estamos hablando de ilícitos, de situaciones. Si buscara otro tema, si buscara qué nos pasa en una agenda sanitaria, ¿con quién voy? Bueno, voy al dispensario de la región. Dispensario más. A los propios destinatarios. Que ¿cómo los veo? Muchas veces. Ahí viene, el destinatario. ¿Qué le hago una encuesta cuando termino de atender en el hospital? No, es muy difícil buscar un informe medio. Quizás yo directamente no le puedo preguntar, pero... Claro, sé que me están a público, ¿no? Miren bueno, la tendencia que tenemos a ver solo lo público. Sí. Ah, bien. Solo lo público. ¿Y qué pasa con los prestadores privados? Esta pandemia nos ha enseñado con los prestadores privados. Claro. Y tomar decisiones y responsabilidades conjuntas y
los deberes y los derechos de ambos lados. Ese es un proceso de construcción que por lo menos desde mi área he podido focalizar y construir. Correcto, bomberos. Son los que a veces arrancan con emergencias cuando no está lo otro. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Para cada tipo de agenda o diseño de política, buscar la red de quién me puede informar y quién me puede colaborar y quién se puede responsabilizar de una parte de la prestación. Así sea otorgando recursos, así sea capital, así sea aportando el recurso humano, así sea ¿sí? Organizando el sistema, que generalmente es el municipio, el organizador del esquema, el auditor. A ver, la red, pero ya no puedo pensar en el diseño de políticas solo desde el municipio y sin red. Ni hablemos para las políticas de inserción laboral, ni hablemos. Perdón, pero después de toda esa información hay que hacer un filtro de la veracidad de la información. Bueno, pero ahí viene otro, muy lindo, porque yo después de, o al mismo tiempo, ¿de qué color político es? Uno empieza a preguntar. El directo, entonces busco el esquema compensador de la segunda línea, viene con toda una cuestión, ¿no? La pregunta es, cuando vos estás armando lo técnico de esto, que te da el político, pero ese es nuestro, ¿de dónde? Para que vamos relevando de todos los sectores, ¿sí? Gracias. Es re importante lo que vos estás diciendo. El prescriptor, y aparte, ¿qué intenciones de esto? Bueno, ¿por qué temas no ha tenido respuesta? Todas esas cuestiones hay que ver, pero primero tenemos que ubicar el actor. Luego, ustedes van a la materia de negociación y conflicto y todo, después como negocio y con qué información me hago para saber cómo voy tomando su información, más voy incorporando para que me compruebe. Parece muy obvio lo que estoy diciendo, pero ustedes saben que uno que está en el territorio de esto, por ahí arrancamos y no saben por dónde buscar. Es decir, yo sé que te dicen esto, ¿no? Yo sé que nosotros tenemos tal problema sanitario porque arrancamos de punto de que me parece que hay que hacer esto porque es lo que alguien se reclamaba sobre eso, pero no voy a las fuentes. Y por eso a veces hay tanta de política fracasada, a la que di recursos y todo, y nunca llegó el usuario, o en realidad llegó al usuario, pero no era algo que el usuario ponderara, y no construí valor político sobre eso. Porque algo no le llegó, o lo llega mal, o no le llegó en función de lo que realmente, porque diseñé lo que a mí me parece. Yo sostengo siempre, yo nunca hablo de certezas, pero de algún modo creo que gran parte de lo que motiva el caso de las políticas sociales, fracaso entre comillas, con que los que elaboran las políticas sociales o las diseñan, no consideran la participación del usuario. Esto es muy difícil, o sea, se escribe, queda re lindo la participación de los distintos actores sociales, queda bárbaro. Yo me he cansado a lo largo de esta vida de ver programas donde participan fulano, mengano, sultano, los actores, los distintos actores sociales, el centro de salud, ¿cómo es? El comedor de adultos mayores, bla, 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 bla. Y de hecho, cuesta muchísimo, no es que cuesta muchísimo, hay una falta de sensibilización de los equipos técnicos, por la complejidad que esto representa, por el esfuerzo y energía que tienen que ponerle.
a todo Sí, esto. pero ¿sabes qué tiene que ver? ¿Por qué se agota la red? ¿Ves? Porque ¿qué rol le doy? Simplemente lo invité a hablar y en el diseño Bueno, no tomé nada de lo que dijeron, ya fracasé la red, ya fracasó la red al segundo encuentro. bueno, pero ahí está la diferencia, ahí está el abismo entre lo que se dice y lo Eso es muy maquillaje. bueno, Totalmente justamente. marketinero que están sumados a, pero en realidad no va a llevar ni el diseño ni la ejecución de red. No es la red. No, para nada. No es la red, eso no Para es la nada. red. ¿Sí? Es Les doy un ponerle caso de ejemplo. Les doy un caso de ejemplo. tengo un Se montón. detectó en esta provincia que había un problema sanitario, particularmente con las mujeres embarazadas. No sé de dónde, no me acuerdo muy bien, pero Censos, el departamento de Censos corroboró que era increíble, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, pero también a nivel distinto de la provincia, la cantidad de embarazadas con altas falencias de hemoglobina, a nivel de hemoglobina, con problemas de contenido de hierro en sangre, y que generaba problemas importantes, digamos, después en lo que es el bebé y en todo lo que es las prestaciones neonatales que luego tenía que hacer la provincia, ¿no? Ya con la embarazada. Bueno, con ese indicador, como lo que decía Vale, ¿no? Vale, que ellos están construyendo los indicadores, eso es un indicador. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo garantiza la embarazada incorpore más hierro en su consumo? Política pensada solo desde un actor. No, lo que deberíamos hacer, no se habló con la atención primaria de los hospitales, quiero decir, ¿no? Que era uno de los primeros casos de detección y contacto directo con los usuarios. ¿Qué se dijo? No, les hay que incorporar a esta es la mirada del técnico aislado, ¿no? Tienen que incorporar a su régimen alimenticio mayor contenido de hierro, así que en la canasta familiar que les damos, en el bolsón que le damos, le vamos a dar fideo y harinas enriquecidas y le vamos a incorporar lenteja. ¿Qué pasa con la erradicación de la anemia? Sí, igual o peor. ¿Cuántos eslabones fallaron en todo lo que tenía que armar de la red para que realmente la embarazada cambiara su régimen alimentario? La incorporación de esos alimentos no son para nada ricos en hierro, y indiscutiblemente que si se incorpora a una canasta o se le entrega, también hay que asegurar que la persona consuma ese alimento. Se cocine empezando Porque, por ahí. Sepa cocinarse. claro, usted me hace acordar, disculpe, Sí, pero por puedo, supuesto, por eso estamos. ya que he estado con tantos problemas de conexión, me hago oportuno. Yo recuerdo, hace varios años, como 10 años, trabajé en un equipo con nutricionistas. Yo soy bromatólogo, con nutricionistas, médicos, que se había detectado una gran población de niños con ausencia en hierro en sangre, que es lo que usted más o menos menciona. Y habíamos hecho el desarrollo de un producto alimenticio rico en hierro, una conserva, y íbamos y lo distribuíamos en una población determinada para poder tomar datos estadísticos y hacer toda una evaluación del aumento en el nivel de hierro en sangre. Indiscutiblemente, de todas las autorizaciones y los permisos que teníamos que solicitar como investigadores de un trabajo que tuvo un buen puerto, tuvo un premio Jaureche. Recuerdo que nosotros proveíamos a la familia una cierta cantidad de frascos con ese alimento rico en hierro para que le dieran de comer a sus hijos. Pero se lo terminaba comiendo el padre, el tío, el abuelo, y no lo comía el niño. Entonces, la gran dificultad que teníamos como
investigadores, que participábamos un montón de personas, algunos no profesionales, pero con alguna actitud de colaboración muy eficiente, porque pertenecía al núcleo social donde estábamos trabajando. Era increíble porque, claro, había una ausencia en la alimentación general de la familia. Entonces, recibían el frasco y se lo terminaba comiendo cualquiera, menos el niño. Bueno, ¿y cómo hubieras, ahí viene, es que venís pero al pie de lo que estamos pensando? ¿Quién hubieras incorporado en la red? ¿O qué área de la red? ¿O qué hubieras incorporado vos para tratar de que por lo menos no sé, de 5 días a la semana, de 7 días a la semana, 5 comiera el niño ese alimento? Bueno, fue justamente una de las situaciones más problemáticas, porque teníamos que buscar actores que aparte se les permitiera el ingreso a la familia. Es más, decíamos, bueno, vamos a buscar personas que vayan en el horario del almuerzo. No te podés meter dentro de la casa, ¿eh? Porque también están los derechos civiles. No, claro, un socio fuera de la casa, el niño esté. Habíamos buscado un comedor que pertenecía justamente a la población, pero no iba la cantidad de gente que nosotros necesitábamos que fuera para que sea eficiente el trabajo de investigación y tener resultados fidedignos, que tuvieran valor. Y con el PyCore Entonces, en su momento, miren que lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Pensar en la red. Y el PyCore... Sí, la escuela primaria, pero lo que pasa es que nosotros trabajábamos con niños menores de 2 años. Porque tu problema era la población también. Esa es otra historia. Estábamos intentando dar de alguna manera, ver resultados sobre una enfermedad que se llama ferropiva, porque a nosotros, a lo mejor Genoveva me ayuda un poco, a nosotros, si nosotros tenemos un niño mayor de 2 años que está desnutrido, no hay tanto problema porque se lo puede nutrir. El tema es la desnutrición antes de los 2 años, en donde el niño, todo su desarrollo cerebral, neuronal, intelectual, y si el niño en esa etapa, antes de los 2 años, tiene un periodo sumamente importante de anemia, por falta de hierro, los resultados, por más que después de los 2 años ya no esté más desnutrido, la intelectualidad de la persona no es la misma. Después tiene problemas en la escolaridad, en el desarrollo, en muchos otros problemas, ¿no? Entonces era una población sumamente limitada. No le podíamos dar de comer a niños menores de 6 meses, porque hay niños desnutridos menores de 6 meses también, pero la legislación de salud no nos permitía el ingreso, por ejemplo, qué comida, cómo comía, bueno, muy complejo, ¿no? Entonces, pero a ver, es que toda política, a ver, a lo que vos estás planteando, que es interesantísimo, es que toda política de diseño social, para que llegue el usuario, para erradicar el problema que queremos, nunca es simple. Es tan complejo como vos lo estás planteando. Entonces, el desafío es pensar, ¿sí? ¿Cómo incorporo eso? A ver, ¿a cuántos actores más o a quién incorporo? El hospital en la atención primaria de la salud, sensibilizando, concientizando a la madre, Anita, pero es indirecto. ¿sí? Hago un complemento, porque justamente, digamos, en lo que yo trabajo es en acción infantil de niños menores de 3 años. Es imposible imaginar no solamente lo que es la alimentación, porque desde los centros infantiles, salas cunas, como se les provee la alimentación en terreno, en los centros, en las unidades, ¿sí? Pero uno pretende
lo que se transfieren son módulos, como ocurrió en la época de la pandemia, durante la pandemia o la etapa más difícil, era tratar de no suspenderle la alimentación que se daba en las salas, desayuno, almuerzo y merienda. Es imposible imaginar en esta población menor de 3 años si no se incorpora la familia. La familia es el actor más importante. Si no se sensibiliza a la familia, no solamente lo que come el niño dentro de ese centro infantil donde se le provee estimulación y alimentación, es en vano, sino que también, bueno, o sea, la familia es el actor fundamental. Si después participamos, por supuesto, al centro de salud, al pediatra, a la nutricionista, al equipo técnico del programa y demás, es fantástico. Pero la familia es el actor más importante. Y ahí viene otro problema, porque, y perdón, y vamos a ir cerrando esta mirada, pero sensibiliza a la familia ¿cómo? Porque vos me hablaste del pediatra, vos misma, manejar los mismos códigos lingüísticos, porque yo le hablo en técnico, no hace falta hablarles en técnico. Yo trabajo hace años con esto. No, ya sé, pero digo, no usan el prescriptor local, por ejemplo, a decir, una madre del barrio que de alguna manera se ascribió, entendió y que es de confianza del grupo destinatario, digamos, y ella haga la labor interna. A ese tipo de cuestión, que no sea, se forma a algunos, pero esos tienen que ser los diseminadores internos, digamos, de la necesidad, de cómo cocinar, de cómo hacerlo, porque a veces oyen al paro, al local, y no oyen al externo. Es toda una cuestión esa también, ¿no? Vos sabés que bueno, lo primero que nosotros hacemos, o por lo menos lo que traté de promover yo a lo largo de estos años, es sensibilizar al equipo de trabajo, a cada equipo de trabajo. Primero el equipo técnico, después el equipo de trabajo, docentes y no docentes que están en cada una de esas salas. Y después llegar a la familia. ¿Por qué? Porque justamente los prejuicios de que la familia nunca va a entender, de que la familia, esta cuestión técnica es imposible. Bueno, yo lo hablo como pedagoga. No, seguro. En este caso. Ahí es donde interviene mi bocadillo de pedagoga social. Es que ahí tiene la cohesión social en el proceso. Claro, voy a intentar de llegar a la familia con un lenguaje llano y apropiado y utilizando códigos respetuosos para que ellas se entiendan. Pero si no, es en vano, porque lo que hago es llenar la panza al niño. Y cuando llega a su casa, tomo un ejemplo y ya con esto cierro. A los niños menores de 1 año no les dábamos sal ni azúcar. ¿Sí? ¿Qué pasaba? El niño dentro del centro infantil, si la familia no estaba al tanto de esto, el niño o no comía en el centro infantil la comida que se le daba para evitar futuras hipertensiones, futuros diabéticos, bla, 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 bla. ¿Qué pasaba? La familia venía y nos decía, no están comiendo en casa. O se acostumbraban en el centro infantil a comer lo que había, o venían acostumbrados, si la familia no hacía esa continuidad de lo que nosotros tratábamos de promover dentro del centro infantil, fracasaba. Eso que de algún modo con salud habíamos coordinado y demás, de no darle a los chicos una nutrición con sal y con azúcar a los menores de 1 año, fracasaba, porque no se participaba en la familia. Entonces, se hacía todo un esfuerzo de sensibilización y de capacitación. Bueno, ahí hay una... Es imposible. Sí, pero, todos los eslabones, ¿no? Es re interesante, ¿no?, lo que planteas, y es importante y es sanitario. Ahora, llevémoslo a nuestras casas y a nuestra familia. No le hemos dado de comer a los que somos madres, yo le he dado comer algo con sal y con... Yo también. Está mal, pero a lo que quiero decir, es decir, le estábamos deshabitualizando a la familia, que esa familia tenía que tener estas restricciones cuando nosotros tampoco lo practicamos en casa.
a lo que voy es ser tan exhaustivo, con muchos diseños de programa, que lleva a la expulsión de las personas. También es ese el otro tema. Este chico que es bromatólogo también me lo podrá saber entender. A ver, el hábito de consumo, cambiarlo de a poco, hacer la sensibilización como un proceso de... Hay una cuestión cultural de base última también, que hay que ir transformando, y eso es más gradual y paulatino. Entonces, todos estos eslabones enganchan en el proceso de la prestación. Y nosotros estamos mirando una sola cosa, a veces estamos mirando una o dos cosas, ¿sí? A ver, por eso estamos dando esta discusión en este momento. La idea es que ustedes empiecen a pensar en toda la red, hasta la parte más complicada de la red, y con situaciones A, B o C. Es decir, la familia que se va, ¿cómo la retengo? Plan B, no puedo hacerlo dentro de la familia, ¿con qué actor externo me asocio? Plan C, sensibilización, ¿con quién empiezo? O cuál es la figura en ese barrio, en esa familia, al cual más, que puede liderar y a quien más pueden escuchar, y es el primero que tengo que transformar y convencer. Todo eso, pensarlo, ¿no? Sobre todo yo les sugiero, más que diseñen una política de cero, algo que se está haciendo y que ustedes ven que tiene problemas, les sugiero el rediseño, ¿sí? El rediseño y remirando esto, para cómo llegamos lo que no estamos llegando como esperamos, cómo rearmamos la red, quién es la red, cómo le damos voz al usuario. Y esto es una transformación permanente. Me acuerdo cuando salieron los primeros programas de control natal, se dio por sentado, en algunas políticas de atención sanitaria, en barrios marginales o emergentes, se dio por sentado que se conocía la profilaxis de ciertos anticonceptivos. Y me acuerdo, yo era chica todavía, y íbamos con la facultad, y en un momento sentadita le preguntó, me había hecho amiga de una señora chica de allá, Sarita, le digo, Sarita, le digo, ¿otra vez embarazada? Porque ya tengo 2, 3 años, digo, pero Sarita sí, pero yo no sé qué pasó, dice Ana, porque, a ver, le di la pastilla a mi marido toda la semana. Toma él, ¿no? A mí me quedó, lo digo porque me quedó marcado, y el tema es, pero no es que haya fallado, que a veces damos por supuesto determinadas cuestiones. Yo no digo ustedes que están lo mío era una auditoría eventual, no lo digo la gente que está permanentemente involucrada con los usuarios, pero sí pasa con el diseño técnico de algo interno sin contacto con el usuario. Miren, esta materia, cuando la dábamos presencial, se armó una guerra entre la gente del CIDI y el Ministerio de Desarrollo Social. Ay, sí. Que ustedes son divinas, no saben, yo estaba feliz, a mí me porque los chicos del CIDI, rango 25 años a 30 y pico, pero con toda la idea de los procesos de la vida, lo cual estaba muy bien, y las asistencias social del Ministerio de Desarrollo decían, che, todavía a mí me firman con el dedo, para que yo les pueda dar cupo de una cuestión. Entonces, esos dos extremos, y los dos querían contener o llegar a un mismo grupo. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos al mismo grupo? ¿Sí? Cohesionando, sin sobrevalorar, pero también dando por entendido que tenemos que, algo habrá que enseñar y algo tendremos que aprender, y no dar por supuesto que si manejan celular, WhatsApp y redes, ¿sí? Pueden manejar cómo entrar en una prestación en Siri, cómo obtener una política pública en Siri. No. Es más, alumnos universitarios, perdón, ¿qué sucede? Manejan perfecto las redes, ahora no saben manejar el Google Drive para compartir información, para trabajar en línea. Es verdad. Es verdad. ¿Sí? Entonces,
esto no se trata de, no estamos hablando de una clase solamente social, te estoy hablando de todos los rangos de clases sociales, y que damos, por supuesto, conocimientos, manejos, o, bueno, esto de ser muy claro y específico, y que vamos a tocar específicamente esto. Mientras más aristas tiene un programa, menos vamos a llegar. Ahora, mientras más integral es y específico en lo que queremos trabajar, más fácil es identificar la red y cómo llegar. ¿Sí? Entonces, el programa de diseño política social no puede pecar de ser abstracto. Nunca. Porque no va a llegar nunca. Porque no voy a tener claro la red y ni siquiera voy a tener claro el usuario, mi población objetivo. Porque miren cómo lo vimos recién. Perdóname, ¿cómo era tu nombre? ¿José era o no me acuerdo? El chico, el bromatólogo. Eduardo. Eduardo. Bueno, fíjate, Eduardo, cómo nos iba dando Eduardo letra, porque yo le decía, pero no llegás con... No, es población de 2 años. Es decir, íbamos incorporando información e íbamos desestimando la manera de llegar. Ahora, si él me incorpora la información, yo digo, lo puede hacer como, podemos hacerlo a través de los comedores escolares. Y así nunca llegamos a la población que realmente es el objetivo. Esta es la idea de ser muy específicos en lo que es el diseño, y a la luz de eso, construir la red. ¿Quién es la red y a quién desestimamos de la red? Sí. No estábamos preparados o no nos imaginábamos, porque empezaban a aparecer otras situaciones reales que vivió. Se venía la mamá embarazada, por ejemplo, o la mamá con su bebé de 1 año, me dice, no, yo no puedo darle de comer esto porque mi marido me pega. Entonces vivíamos experiencias que decíamos, situaciones extremas o desconocidas para nosotros en ese momento. Estoy hablando de hace como 15 años atrás. Y después podemos llegar a tocar situaciones, como lo que vos decís, Eduardo, de diseño de políticas, de cómo llegar de manera integral, pero desconociendo realidades locales, que afectan hasta las logísticas de abastecimiento y empresarial. Lo que nos ha tocado, bueno, que nos veo a aprender en esta época de pandemia, sobre todo en plena pandemia, con las cadenas de abastecimiento. Yo estaba trabajando, asesorando a la parte de camioneros, y el problema que se tenía por no tener un protocolo integrado, es decir, es que los camioneros no querían trabajar más para abastecimiento de cuestiones re necesarias de la logística interprovincias, y a veces a nivel internacional. ¿Por qué? Porque había municipios en donde les ponían en las propias puertas del camión cintas de embalaje para que no pudieran bajar a los baños. Y a veces pasaban 24 horas, realidades, ¿no?, que me han contado directamente la gente, claro, que andaban con botellas con orina adentro. A ver, una situación totalmente, para un trabajador, totalmente difícil, y porque no había una política integrada, digamos, en la descentralización de protocolos, digamos, cada uno abarajaba el protocolo como le parecía en función del miedo, ¿no? Y después municipios fronterizos en plena cosecha, que no podés pasar de la provincia de Córdoba a Buenos Aires, porque tenés que, por 14 días, si tenías que tener, bueno, no me acuerdo ahora bien, pero dice, pero ¿cómo si yo trabajo todos los días cruzando la calle, que es el municipio del lado, aunque sea otra provincia? ¿Cómo revemos los protocolos en función de esto? Bueno, ¿cuántas cuestiones tuvieron que reaprenderse, rediseñarse, pero de manera integral, pero para también entender las situaciones locales y no cortar, en estos casos, con las cadenas de abastecimiento y producción? Distintos tipos de situaciones que nos hacen pensar en las redes y en la situación de redes, ¿sí? No solo desde una perspectiva económica, ¿sí?, sino desde una perspectiva cultural,
pedagógica, educativa, todos los eslabones que tenemos que contemplar para que la política se cumpla, y que muchas veces no se hace. No es que no se hace en el diseño, no es porque haya negligencia por parte de los decisores y por nosotros que somos los constructores en la administración pública, no tiene que ver con eso. Simplemente tiene que ver con que a veces no entendemos toda la red y todos los eslabones. Y el hecho de que lo hacemos pensando desde una área en soledad y no pensándolo desde la red. Porque acá lo estamos pensando quizás desde niñez y adolescencia, quizás desde salas cunas. No, y bueno, ¿y qué me dice, qué me dice el centro barrial? ¿Qué me dice el comedor del barrio? Es decir, ¿y cómo radicamos esto? Pensar todo desde la red. Y por eso el trabajo de ustedes, el que lo tenga que hacer individual, y bueno, porque no queda otra, háganlo individual. Pero lo ideal es que el diseño sea multidisciplinario y colectivo, porque precisamente el otro es el que me va a empezar a poner el palo en la rueda, el que me va a repreguntar, pero esto no, pero ¿cómo llegas? ¿Y cómo llega? ¿Y quién es? ¿Y ese actor por qué? Siempre pasa esto cuando están diseñando la política, y esa repregunta es el que me hace reeducar el diseño y repensarlo para llegar directamente al usuario. En este sentido es que vean los contenidos precisos de la bibliografía de hoy en función de lo que es diseño de políticas sociales, sus funciones, el rol de la economía, el rol de los actores y qué implican las redes de protección social. De eso se trata también el checklist que tienen que hacer, que es mucho más rápido hoy, ¿sí? Van a encontrar bastante, piénsenlo bastante, porque son capciosas, y van a encontrar, en base a lo que hoy hemos charlado, muchas cuestiones que ni bien las lees, te parece, es verdadero, es así, y sin embargo son falsas, porque en el diseño de políticas sociales te lleva a pensarlo mucho más profundamente. Bien. Anita, me preocupa que me Sí. tengo que retirar. Sí, Mónica. A mí me pasó que estuve leyendo las consignas que vos diste para esta actividad. Sí. Y bueno, y en algunas no era que estaba mal la respuesta, me parecía que estaban incompletas. En ese caso, si es imprecisa, es falsa. ¿Cómo? Espera, no te escuché bien. Si es imprecisa, es falsa. Más que imprecisa, o sea, la siento como que está incompleta. Como que le faltan elementos. Entonces, la que es verdadera siempre es pertinente. Y es concreta. Bien. No me deja que falta algo. Bien, perfecto. ¿Sí? No, a veces y la otra cuestión, gente, sí, que necesito hablar con ustedes muy rápidamente. Sí. El miércoles que viene, a mí me han el miércoles 2, que es nuestra próxima clase. Recién el miércoles 2 es nuestra próxima clase. ¿Sí? Y me han superpuesto con otro dictado. Entonces les quería preguntar si podemos, en vez del miércoles 2, el jueves 3, juntarnos una horita a la misma hora. Bien. O sí, a ver, es optativo, ¿sí? Entonces, sí, yo tengo un problema el jueves. El jueves sería más cómodo que el miércoles no iba a poder participar. Bueno, no, la fecha a mí me la han puesto el miércoles, pero me han puesto 2 fechas el miércoles. Entonces, bueno, me la pusieron porque esto era optativo. Jueves 3. Jueves 3, a las 15:30. Entonces van a ver jueves 3 a las 15:30 puesto el Zoom. Perfecto, yo no tengo problema. Perfecto. O sea que el otro lunes no hay clase, profe. A ver si no, porque aparte el lunes y martes tenemos tienes razón, sí. Tenemos carnaval, teníamos clase el miércoles 2, recién teníamos clase el miércoles 2, entonces, pero el miércoles 2 tenemos este inconveniente. Así que queda para el jueves 3. Bueno. Que tengan buenas tardes, cualquier duda, bueno, profe, la actividad del verdadero falso, ¿cuándo le tenemos que subir el aula? Ahí, está puesto se les va a cerrar el viernes a la noche. Ajá. Se les va a cerrar el viernes a las 11, pero si tienen algún problema ya ahora se las extiendo.
Total tenemos una semana sin vernos. Sí, por Así que se las O extiendo. sea, el lunes no tenemos clase. Ay, se nos hizo un poco el bollo. No, porque yo tengo establecido, cuando me dan las fechas, nosotros tenemos 4 encuentros, ¿sí? Y el próximo encuentro sería el miércoles 2 y el lunes 7, ¿sí? Y el miércoles 2 les estoy pidiendo cambiarlo por el jueves 3. Bien. Como la semana que viene no nos estaríamos encontrando, entonces les extiendo la actividad. Por favor. Se las dejo abiertas, Bueno, para mejor. que la cumplan cuando puedan. Bueno, Última pregunta. Sí, por favor, Mara. Perdón, Sí. para comunicarnos con vos. Siempre, miren, yo ¿cuál es la prefiero, forma? Sí. tienen los mails, pero ¿Tienen depende correo? a veces, sí, ustedes tienen los correos, pero ¿saben qué es más fácil para mí? Sinceramente, ¿qué es lo que mire primero? ¿Qué me dispara? Por el correo a veces lo miro y no lo miro. ¿Qué me disparó? ¿Qué me dispara a mí cuando ustedes entran al campus y me escriben? Cuando ustedes me escriben en el campo, a mí me dispara el WhatsApp, me dispara el correo y me dispara una alerta. O sea, no hay forma de ignorar que un alumno me esté escribiendo que quiere saber algo. Entonces entro al campo y ahí contesto. Bien. Porque, por ejemplo, las dudas que tenían del foro, me llegó directamente, rápidamente, que ahí el mismo viernes les estaba contestando. Después vi otras cuestiones que me estaban preguntando, pero yo las vi tarde a cuando ustedes estaban preguntando. Ahora me escriben por correo interno y en el acto. Bien, y para toda la gente mucha gente que no está hoy por distintos motivos. ¿Qué recomendación? La pregunta concreta para responder, que es la primera que nos van a hacer, es que podemos pasar la fecha de presentación del día viernes a las 12 de la noche. Sí, que ellos mismos cuando entren a hacerla la van a encontrar abierta, y yo ahora voy a cambiar el que ustedes lo tienen, presentación tal día, lo digo, queda abierta durante tal semana, o sea, van a ver eso. El que se contacte ahora va a ver eso. El viernes yo no voy a se hacer los vence. cambios. Bien, yo voy a hacer los perfecto. cambios, entonces cuando ellos entren al Outlet virtual van a ver el cambio. Sí, perdón, justo le iba a Anita, comentar muchas eso, gracias. Ana, que nos salía como fecha de presentación del año pasado. Sí. Entonces yo me le erré para la... Sí. Me erré el año, les pido disculpas. Sí, eso fue. No, 2021 le puse. Sí, me salió un atraso de 395 días. No, Salió igual. pero la tarea, ¿cuál es? Pero vos sabés que a mí me sale 2 días, 3 días los atrasos. ¿Por qué será? Qué raro. A mí me sale como el atraso de un día, 2 días, que no le doy bolilla, sinceramente. Yo espero que claro. la presentación, no le estoy dando bolilla. Los atrasos para mí no quieren decir nada, siempre y cuando desarrollen la 1 antes de la 2. Desarrollen la 2 antes de las 3. Sí, no tengo problema con eso. Lo que sí hay personas que en ningún momento se han comunicado conmigo. Hay una persona que está de viaje y me dijo, déjeme todo abierto para cuando yo vuelva, porque ahí voy a cumplir con todo recién, y me parece perfecto, y ya lo trabajamos, pero hay otras 9 que no sé qué, no han hecho la tarea y tampoco se han comunicado, y en ese caso no sé en qué situación están, ¿sí? Cualquier cosa que me tengo que retirar. Buenas tardes, nos vemos el próximo jueves. Que les tengan buenas tardes, que les vaya muy bien. Gracias, Anita, gracias. Vamos, no, por favor, ya cambió todo. Gracias. Así lo ven los que no se conectan. muy amable. Que tengan, por favor, que tengan muy buena semana. Igualmente, también. gracias.